Amados hermanos, les damos la bienvenida a las enseñanzas verdaderas que Dios nos da. En este canal, somos un grupo libre de creyentes del Evangelio eterno de Cristo Jesús. Les invitamos a que nos sigan, para que Dios en verdad los guíe a su reino, pues escrito está: nadie puede venir a mí, dijo el Señor, si el Padre que está en el cielo no lo trae. Usted ha sido escogido por Dios, si escucha su palabra verdadera y le sigue. No corra tras ninguna religión. Dios está donde está la verdad. Él no hizo de su iglesia una religión, más bien, dijo: donde estén reunidos 2 o 3 en mi nombre y mi palabra, ahí estaré. Recuerde que la verdad es su palabra. Buenas noches, hermanos, buenos días, buenas tardes. Dios los bendiga a todos, un abrazote. Espero que todos estén bien. Como dijo alguien, sonría. La vida es bella. Vamos a enseñar a orar con el permiso de nuestro Señor Jesucristo, de la epístola a los Corintios, la primera carta a los Corintios, el capítulo 12, y nos vamos hasta el verso 12 y de ahí comenzamos. Amén. Bien, voy a dar lectura con el permiso del Señor. Esto es palabra de Dios. Dice Pablo: así también ustedes, pues que anhelan, porque anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. No entendí nada de lo que dije. ¿Qué pues? ¿Qué es mejor? ¿Qué pues? ¿Oraré con el espíritu? ¿Qué es mejor? ¿Qué pues? ¿Qué se debe hacer? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá él amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Dice en el 18: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Comienza el regaño. En la ley está escrito: en otra lengua y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino para los incrédulos. Pero la profecía no es para los incrédulos, sino para los creyentes. Si en este caso toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos, los que no conocen, o incrédulos, no dirán que están locos. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. ¿Qué hay, pues, hermanos? ¿Qué pasa, pues, con ustedes, hermanos? ¿Qué les pasa, pues, hermanos? Es la pregunta. Cuando se reúnen cada uno de ustedes, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación,
tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, esto es, 1 por 1. Dice, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Eso no le gusta a mucha gente. Calle en la iglesia, o sea, no hable cosas que no sabe en la iglesia. Y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, o sea, que ni siquiera lo expresen. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. O sea, juzguen si eso es de Dios o no. A eso se refiere, el juzgar. Y si algo le fuera revelado a otro que está sentado y tiene que hablar, ese profeta, de lo que está hablando el otro profeta, esto es, las profecías o las revelaciones. Si la revelación no es verdadera y si a alguien le es revelado a otro que estuviere sentado, entonces cállese el primero para que el segundo hable, el que está sentado, porque pueden profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Ve, porque el profeta habla para exhortar. Sea revelación, sea profecía, son exhortaciones que también tienen que ver con los hermanos. Dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Así que, cuando usted deja que su espíritu lo alborote, ya cayó usted en desacato. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y luego dice, sus mujeres callen en las congregaciones. O sea, no estén alborotando, no estén platicando, no estén con cosas que no deben, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas. El único permiso que tiene la mujer para hablar, y esto lo digo yo, también por revelación, es el permiso de que cuando se le pregunta algo o cuando necesita algo urgente. Ve, ¿por qué dice es en las congregaciones? Porque no les permito hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Ve, y si quieren aprender algo, aparte de lo que se está, aprender algo sobre alguna cosa de lo que se dijo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Sí. ¿Acaso ha salido de ustedes la palabra de Dios o solo a ustedes ha llegado? Pregunta Pablo. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procuren profetizar y no impidas el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Amén. ¿Saben ustedes por qué escogí esta parte? Porque necesito decirles, es una necesidad decirles que ahí estaban naciendo los principios de la iglesia, de las religiones, de las iglesias que tenemos hoy. ¿Saben? Si hubiera habido quien les remachara esto en el tiempo de los luteranos, ellos hubieran seguido fieles a la doctrina de Lutero. Si alguien les hubiera remachado esto en el tiempo de Wesley, hubieran seguido la doctrina de Wesley, no se hubieran apartado de esa doctrina.
Si alguien les hubiera remachado eso en el tiempo de que empezaron las demás iglesias a salirse de allí y para allá, y hacían sus escándalos, ellos no se hubieran salido. O sea, todo fuera orden en las iglesias, pero no es así. No es así porque, como dice hermano Gana, antes que nosotros lleguemos al lugar de reunión, Satanás llegó primero. Él nos está esperando ahí. Y todo el que llegue o entre fuera del Espíritu de Dios va a ser tomado por Satanás para contradecir, para estar sacando cosas o para estar hablando con otros, distrayendo pues a la gente. Porque no es un espíritu de Dios ese, no lo es. ¿Sabe? Ahora uno va a una religión, digamos, la más fácil, Pentecostés, y usted los ve que de pronto empiezan a saltar y a bailar y a brincar por todos lados. ¿Qué es eso? ¿El Espíritu de Dios? ¿Y dónde está la paz? ¿Y dónde está el orden en eso? Porque el desorden es espiritual. Ve, el desorden es espiritual y Dios no lo provoca. Lo provoca el espíritu del maligno. Vamos a ver. ¿Cuántos se pusieron a bailar cuando el Señor predicaba? Nadie, ninguno. Había los que lo maldecían o lo demás, porque estaba allá lejos, estaban allá retirados. De cerca nadie le levantaba la voz. Y si alguien le hacía una pregunta, él se la contestaba. Quería formar contradicciones, así, guerra. El Señor lo aplacaba con una escritura, y si la creía bien. ¿Por qué? Porque allá había más personas que entendidos, que cuando entendían eso y aquel hombre empezaba, todo lo demás le decían, espérate, pues ¿qué tienes? Esto está en tal parte y en tal parte. Eso edifica. Ve. Eso edifica, si es que el hombre quiere ser edificado, pero no está discutiendo para ser edificado. Está discutiendo para querer ser grande, para querer sentirse como que él puede más que aquel. Vaya, lo mismo que hicieron, ¿cómo se llamaban aquellos que iban en el desierto que se oponían a Moisés? Abiram y otro. Se me olvida ahorita el nombre del otro. Natán y Abiram. ¿A poco nada más a ti te habla Dios? Dios también es nuestro Dios y también habla con nosotros. Ah, sí, mi tío. Nomás les faltó que les dijera Moisés, sí, yo sé que habla con ustedes, guíenlos ustedes, yo aquí me quedo. Pero Moisés, él tenía el deber de llevarlos. Así que lo que hacía era no hacerles mucho caso, pero ellos levantaban camorra con la demás gente. Lo mismo que hacía Satanás. Vean, es el espíritu de Satanás. Entonces iban y hablaban otros acá por un ladito. ¿Cómo ves a este Moisés? Nos lleva para la muerte y esto y lo otro. Le metían cizaña. Y se hacía un bolotón de renegados. ¿Y qué hacía Moisés? Señor, mátalos. Pues no. Eran pueblo de Dios. Señor, apártalos. Pues no, eran pueblo de Dios. Así que él seguía caminando. Pero Dios se daba cuenta. Y luego le decía a Moisés, estos que hablan mal de ti, apártalos, yo los voy a castigar. Y muchos de ellos murieron por esa causa, por renegados. Al tiempo del fin, cuando ya tenían que pasar el Jordán, no se puso todo el pueblo en contra de Moisés, en contra de los 12 espías que dijeron la tierra es buena y esto y lo otro. No, pero ahí está Jericó enfrente, no, pero esto y lo otro. Y todavía Josué y Caleb les dijeron,
Fíjense, ¿no va Dios con nosotros? ¿No dijo Dios que nos daría la tierra? ¿Que Él va con nosotros? No, ¿cómo crees? Y que esto y que el otro. No, pues yo no paso, yo tampoco. Hicieron huelga, pues. Y entonces Dios se molestó y le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Regrésalos hasta que muera toda esta generación. Y cuando haya una nueva generación de los pequeños de ahorita, entonces los vuelves a traer. Y así pasó. ¿Saben? Ninguno pasó el Jordán de todos esos, ninguno, excepto Josué y Caleb. Ahora, estos niños que venían, que ahora eran adultos, que ahora ya eran grandes, estos entendían lo que Dios les estaba dando. Entendían que ellos podían, porque Dios iba delante de ellos. Porque Dios los instruía y los guiaba. Porque llevaban el poder de Dios con ellos. Ve, qué diferente. Así que, dice Pablo, así que esto está mal. Algo está metido allí. Allí comienzan los renegados, en realidad. Allí comienzan los renegados a la verdadera doctrina cristiana. Les aseguro que con esas palabras algunos se ofendieron y dijeron, pues ya no seguimos a este Pablo, nosotros vamos a hacer nuestro propio grupo. Hicieron su propio grupo. ¿Ve? ¿Se siguieron llamando cristianos? Sí, pero en cuanto les chifló el gobernador de Roma, el emperador de Roma, en cuanto les chifló, vénganse, vamos a hacer una congregación, una sola congregación, vamos a ponernos de acuerdo, ellos fueron corriendo. En cambio, los que seguían la doctrina verdadera no fueron. ¿Ve usted? Por eso es que la Iglesia Católica ya instituida los persiguió hasta acabar con todos ellos. Eso no es una mentira, está en la historia. Así pues, aparte yo no les hablo mentira. Por ahí algunas cosas que yo he oído, por ejemplo, un hermano me preguntó acerca de si estaba en la Biblia eso de que le amarraban al sumo sacerdote un cordón porque yo mencioné eso, que al sumo sacerdote le amarraban un cordón en la cintura o en un tobillo para en caso de que muriera en el lugar santísimo, como ellos no podían violar el lugar santísimo, no podían entrar sin riesgo de morir, porque así es como Dios les señaló, les puso esa ley. Todo aquel que no muera, excepto el que no sea el sumo sacerdote, que entre al Santísimo caerá muerto. Así de sencillo. Ahora usted me va a preguntar, ¿dónde dice la Biblia eso? Donde están preparando las cosas, él dice que nadie puede entrar ahí, excepto el sumo sacerdote, y eso no sin la sangre del cordero, no sin con las vestiduras que Dios ordenó, y no sin que fuera primero él santificado. Esto es, que rociaran sangre sobre él o él se rociara en el traje, no recuerdo eso. Pero hay un protocolo ahí. Entonces cuando sucede ya todo eso, el sacerdote no es que está limpio en su humanidad, sino en su espiritualidad. Y entonces puede entrar. Y no entra Diokis, no entra nomás a regodearse allí a ver qué hay, a ver qué le dice Dios. No. Él entra a hacer un ritual dentro, poner sangre sobre el arca del pacto, la sangre del cordero que él degolló, o sea que a él le tocó poner de sacrificio. O sea que era el primero que tenía que hacer eso. ¿Ven ustedes? Entonces, yo hablé de esa cuerda que le ponían. Y luego me preguntó el hermano si eso estaba en la Biblia. Y yo le dije, me parece que sí.
Me preguntó dónde, ya le dije yo. Pues parece que por ahí está en Levíticos o en Éxodo, no, en lo que sigue Deuteronomio, algo así. No me acuerdo dónde está, pero allí donde hacen el arca del pacto, donde hacen todo el tabernáculo. En ese pasaje están las vestiduras del sumo sacerdote. Le dije, pues sí está hasta ahí, o sea, me parece que allí está. Bueno, luego me dijo, no está. Dije yo, caray. Me dice otro hermano, a lo mejor no está ahí, a lo mejor está en otro lugar. Le digo, no, tendría que estar allí. O a lo mejor yo lo leí del mensaje del hermano Brana. Leí eso. Dije, porque historia de eso yo no conozco. Entonces, vengo y busco, y resulta que sí está, sí lo dijo el hermano Brana. Yo lo tomé de ahí. Bien. ¿Dije una mentira? No. Dije algo que dijo el hermano Brana. Él comienza diciendo en preguntas y respuestas, por ahí no recuerdo el número del párrafo, pero él comienza diciendo, había una costumbre antigua. Dice que los sacerdotes hacían, ataban un cordel alrededor de la cintura o en el tobillo del sumo sacerdote, para en caso de que él muriera o dejaran de sonar las campanas. Entonces ellos esperaban un rato, y si no había movimiento de nada, comenzaban a estirar el mecate para sacar al sumo sacerdote si estaba muerto. Porque en ese tiempo no había jubilación. El sumo sacerdote era sumo sacerdote hasta que prácticamente moría. Ya en el tiempo de Caifás ya no, su suegro Anás fue sumo sacerdote. Ya entonces ya no sucedía eso. Y yo digo, pues ya no necesitaban el lazo tampoco, cualquiera se podía meter. Ellos no eran dignos de ser sumos sacerdotes. Luego, Crón y levitas eran. Entonces, lo que yo estoy diciendo lo dijo un profeta. ¿Está mal? Si es mentira, no es mi mentira, es la mentira de él. Consulto entonces algunos términos en ciertas partes y me encuentro que sí, realmente se dice en tiempos más antiguos del hermano Brana, en escritos más antiguos, que se decía que a los sacerdotes les ponían exactamente eso, una cuerda, pero no hay escritura que lo pruebe. A eso me refiero, sino que era como una, ¿cómo se le llama? Tradición. El primero lo ponían por precaución, luego por tradición, que se hizo eso una tradición. ¿Cuándo lo quitaron? Yo no lo sé, pero a mí se me hace que cuando derribaron el templo de Salomón, yo creo que ahí dejaron de ponerlo. ¿Por qué? Porque no, yo creo que fue después de eso que hicieron el otro templo los israelitas, antes de que Herodes lo edificara más grande, lo remodelara y lo edificara más grande, porque para ese tiempo sí eran levitas los sumos sacerdotes, y ya para el tiempo del templo de Herodes ya no eran levitas, ya eran de cualquier parte, como Herodes era judío romano, entonces, o judío, ¿dónde nació Pablo? En Siria, era sirio judío, algo así, o judío sirio, y Roma lo puso allí como rey. Entonces, por su derecho de ser medio judío, tú eres el rey de acá, ya está. Pero ellos siguieron dominando lo que era la parte de Israel, Judea. Entonces el templo estaba en Judea, no estaba allá. Luego ellos tiraron el templo también, los romanos. ¿Ustedes creen que si hubieran estado los levitas ahí
no hubieran defendido el templo, los levitas lo hubieran defendido hasta morir, toda la tribu. No uno solo, sino toda la tribu. Allí se hubiera acabado la tribu de Leví. Pues no, no pasó así. ¿Por qué? Porque ellos ya no eran sacerdotes. No todos eran levitas. Había levitas, sí, como el padre de Juan el Bautista. Pero los demás no. Vean. Así pues tenemos que el engaño viene desde aquellos tiempos. Y lo que yo dije no es una mentira, sino que era una tradición. ¿Y dónde está escrito? ¿Dónde la leí yo? Yo lo leí en ese libro de preguntas y respuestas. Dicho por el hermano Branham, nuestro profeta del último tiempo. Y si yo no le creo a un profeta, pues entonces ¿cómo voy a recibirme ese profeta? Vean, cuando yo digo esto no es verdad. ¿Por qué? Porque no está en la Biblia. Tampoco el nombre de Juan estaba en la Biblia en el tiempo de Juan. Por eso llegaron y le preguntaron, ¿tú quién eres? Y él dijo, yo soy la voz que clama en el desierto. ¿Dónde está escrito eso? En Isaías. No dijo, se llamará Juan. ¿Ven? Ellos no sabían cómo se iba a llamar. Sencillo, ¿no? Una profecía te habla de una persona. Te habla de un suceso. Está escrito en el... No, el profeta no escribe todos los detalles, solo escribe detalles y símbolos, cosas. Cuando llega el tiempo, es deber del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, es deber de Él, o es, ¿cómo diríamos nosotros? Es de Él enterarnos o no enterarnos. Si no nos entera de que es una verdad, pues lo vamos a rechazar. Pero si nos entera de que es una verdad, aunque no esté escrito en la tierra, en la Biblia, fíjese, ¿está escrito en la Biblia que yo voy a entrar al reino de Dios? Dice, ¿José Luis entrará en el reino de Dios? No, ni ningún profeta lo dice. Pero para mí sí lo dicen. Para mí sí lo dicen. Usted dirá, ¿dónde, hermano? El Señor Jesús dice, el que coma mi carne y beba mi sangre, estará conmigo, o sea, será digno de mí. Entrará en el reino de los cielos. ¿Cierto? Cierto. Allí estoy yo incluido. No dice mi nombre, claro está. Y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Dice a José Luis también? No. Pero yo entiendo que si yo hago lo que él dijo que hiciera y lo he hecho, entonces yo no dudo de que de que mi nombre está allí. Todos los que estén en el nombre del libro del Cordero, todos los que tengan el nombre de los nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, estarán en el reino de los cielos. Ve, si mi nombre está escrito allí, yo estaré allí. Aunque no diga mi nombre, aunque no sepa yo si está o no está mi nombre, si está allí, yo estaré allí. Y yo creo eso. Ve, cuando dicen, son muchos los llamados y pocos los escogidos, yo me puedo contar entre los muchos llamados, o sea, entre los salvos, o allí está mi nombre, o mi nombre está entre los escogidos, pero estoy allí. Pero en ninguna parte dice que yo estoy allí. No dice mi nombre. Solo dice, estarán. ¿Quiénes? Los que hacen estas cosas. Sí, es una revelación. No sé si me entiendan eso. Entonces, si hermano Branham lo pronuncia, lo dice, aunque no esté escrito en la Biblia, yo creo que así lo hacían. Hay cosas simples, lógicas, para pensar que sí. Vamos a suponer que
que yo soy sumo sacerdote, me meto al lugar santísimo y azoto allá, me muero. Vamos a suponer que el hermano Sergio, el hermano Doroteo, el hermano Saúl, son sacerdotes, de los que no pueden entrar al lugar santísimo, pero están en el lugar santo. ¿Quién de ellos se metería a sacarme si saben que van a morir? Porque Dios lo dijo. ¿Quién de ellos se metería a sacarme si ya estoy muerto? Ninguno. ¿O para qué se meten? ¿Cuál es el beneficio que tendrían ellos y que tendrían los demás si ellos también van a caer muertos? Y luego, ¿quién nos saca a los dos? Y el que se atreva también va a caer muerto. Y luego, ¿quién nos saca a los 6? Porque tienen que entrar 2. O 1. Y si sale vivo puede entrar por el otro, pero no va a salir vivo. ¿Por qué? Porque Dios dijo que no iba a salir vivo. Entonces, ¿cómo le haces? Al último tienes el lugar santísimo retacado de sumos sacerdotes muertos, angusanado y apestoso ahí. No, hombre, hay que ser lógico, de alguna manera tenían que sacarlos. Me dice un hermano, no, pero ellos eran tan santos que ellos no podían morir. Le digo, pues 2 hijos de Aarón eran tan santos que murieron, Dios los quemó. Porque ofrecieron incienso, ofrecieron fuego que Dios no ordenó, o sea, algo diferente. Eran santos. ¿Por qué los mató Dios? Porque desobedecieron los términos. Cuando alguien desobedece los términos, es lógico que Dios lo acabe, porque Él dijo que Él no acepta esas cosas. ¿Ve? ¿Qué hacemos? Bueno, desde ese tiempo comenzó la iglesia Pentecostés, para que me entiendan, para terminar. Usted va a la iglesia Pentecostés, Nazarenos de Santidad, a estos, a los otros, de pronto están tocando una alabanza así medio rítmica y se agarran a bailar y a gritar y a aplaudir y a tirarse al suelo y esto y lo otro. ¿Dónde vieron ustedes eso con alguno de los cristianos? Imagínense a Pablo viendo eso. Pues algo parecido vio. Y dijo, espérense, están mal. ¿Qué desorden es este? Ve. Y ahora, y luego la gran mentira de los apóstoles, de los sacerdotes, de los ministros, de los pastores, pues. Los hermanos están llenos de Espíritu Santo. Es el espíritu de Satanás. ¿Cómo va a ser el Espíritu Santo con ese desorden? Vea usted, es el espíritu contrario a eso. No distrae eso a todos, no hace que se olviden de la doctrina para acordarse de las tonterías que hicieron los otros. Ve, es distracción para que nadie aprenda. Y es distracción para los mismos que hacen eso. Se dejan llevar por un mal espíritu. ¿A quién están alabando? Al mal espíritu. ¿A quién están glorificando? Al mal espíritu. Vean, lo mismo hacen las brujas y hacen nosotros. Es bien sencillo de entender. Y ahí ustedes, si quieren, lo entienden, y si no, pues luego me dicen y me regañan, sí. Dios los bendiga. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por habernos acompañado en este estudio, para que aquí se junten más águilas. Dios les está invitando a vivir en la verdad. Ella es eterna. La mentira muere cuando la verdad es aceptada. Tú eres valioso, valiosa para Dios, y Él te llama hoy a escucharlo y aceptarlo. No es su voz la que escuchas, pero es su palabra que Él te envía para que lo escuches y conozcas la verdad. ¿Quieres venir con nosotros? Hay lugar para ti. Bienvenidos los llamados y escogidos de Dios. En la casa de Dios hay muchas moradas, y una de ellas te pertenece. No dejes que se quede sin habitar, porque tú eres el dueño. Si tú te pierdes, la casa caerá. No sirve para nadie, pues cada uno tiene la suya. No olvides dar me gusta y suscríbete a este canal, y comparte, para que la palabra de Dios sea escuchada por muchas más personas. Debajo del video les he dejado mi número de teléfono y de WhatsApp, para si quieren
comunicarse con nosotros. Para más información, en este canal no monetizamos, no exigimos nada, solo te pedimos que escuches. Si crees que es mentira lo que se enseña, puedes dejar un comentario en el chat si no te agrada. También puedes opinar con plena libertad. Dios los bendiga a todos.